Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a nuestros webinars, el primero del año. Esperemos que sea un año muy bueno para todos ustedes. Les deseamos lo mejor en este 2025. Vamos a arrancar con este webinar, las bases del carbón activado, impartido por el ingeniero Germán Grosso, y nos hablará de las razones por las que el carbón es un purificante natural, las materias primas para producir carbón activado, casos en los que se utiliza el carbón, parámetros de calidad, en lo que, como ya varios nos conocen, es nuestro mejor producto, donde somos especialistas, donde podemos colaborar en muchos de sus proyectos. Vamos a continuar con las dinámicas como lo hicimos durante todos los otros webinars. Unos minutos de charla, 30 minutos más o menos, pueden ser más o menos según los temas. Pueden ustedes ir escribiéndonos sus dudas en los diferentes chats de las plataformas. Luego de la charla vamos leyendo las preguntas, el ingeniero Germán las contesta. Todas las respuestas se mandan vía correo y las que no se contesten, pues también, ¿no? Todas las hacemos llegar. Entonces, pues bienvenidos a todos. Muy buenos días a todos. Qué gusto estar con ustedes una vez más. El año pasado, cuando dimos el primer webinar en febrero, hablamos de la aplicación del carbón activado en tratamiento de aguas residuales. Fue así porque era muy importante ese tema abordarlo, pero la realidad es que esta plática con la que vamos a empezar el día de hoy y empezar este año es la primera que deberíamos haber dado. Yo llevo 38 años en el medio del carbón activado y he tenido la oportunidad de dar este tipo de charlas, este tema en particular, por México, por todo México, en España también. Abrimos una empresa que fue muy exitosa, una comercializadora, y es un tema importantísimo porque cuando las personas entienden los fundamentos del carbón activado, entonces le pueden sacar muchísimo provecho. Hay mucho por hacer, amigos, en todos los ramos en los que estén ustedes. Este año vamos a hablar no solamente de tratamiento de agua, que es el tema principal, el más común. Vamos a hablar de muchas aplicaciones. Va a haber webinars específicos de producción de CO2, recuperación de oro, tratamiento de personas intoxicadas, y etcétera. Y todos los temas para comprender, para predecir qué es lo que puede hacer el carbón activado, pues hay que empezar por esto, por entenderlo. Entonces, iniciemos. Todos sabemos que un pedazo de carbón dentro de los refrigeradores deodoriza. Es sabido, un pedazo de carbón para hacer carne, cualquier tipo de carbón. También es de conocimiento general que en el campo las personas calcinan una tortilla, la ingieren y se curan de males estomacales. Es algo bastante conocido. Por otro lado, las barricas en las que se reposan las bebidas, si alcohólicas o los destilados, antes de verter el líquido por primera vez en una barrica, hay que tatemarla, hay que quemarla, porque si no se hace así, la extracción de moléculas de la madera es demasiada y entonces la bebida quedaría intomable. Entonces hay que tatemarla, hay que darle una quemada para atenuar la extracción de esos compuestos que aportaría la madera. Y fíjense, antes de la existencia de los aceros inoxidables, o incluso de la cerámica en las que se cargaba el agua en los viajes transoceánicos, pues el recipiente en el que el agua se cargaba era de madera, eran recipientes de madera, y aprendieron a quemarlos por dentro. Al quemar por dentro, entonces se atenúa o incluso se llega a evitar que esta madera le imparta sabor al agua. Entonces, se sabía, fíjense, los fenicios circulaban por el Mediterráneo desde 500 años antes de Cristo. Hay pruebas, hay vestigios de ello, y así cargaban el agua en barriles de madera quemados por dentro, y de esa manera el agua era tomable, no habrá sabido un poquito de madera, pero muy poco, y era muy tomable. Entonces, bueno, se sabe que el carbón es un purificante del agua desde hace tiempo.
Y también sabemos que cuando se integra carbón a la tierra, vil carbón, a la tierra y se mezcla con ella, mejoran muchísimo los cultivos. De hecho, es una de las pláticas que vamos a dar este año, que es el biocarbón o biochar, cómo al integrarlo a la tierra, por qué mejoran los cultivos. Esto es algo increíble, van a ver el día que veamos esa plática. Entonces, bueno, de lo que acabo de decir, ¿por qué el carbón, simple carbón, deodoriza, purifica el agua, cura, mejora los cultivos? ¿Cuál es la razón? Es la pregunta que debemos hacernos. Y estamos hablando del carbón en general, no carbón activado. Fíjense, el Homo sapiens fue nómada, fue cazador hasta hace 12,000 años. Y en esa etapa su cerebro llegó a ser más grande que el nuestro en la actualidad. Aunque no lo crean, y al ser más encefálica del neocórtex, pues era más inteligente que nosotros. Nos cuesta trabajo a veces creerlo, pero era más inteligente. Nosotros tenemos más elementos, nos hemos ido subiendo en los hombros de las generaciones anteriores, pero este Homo sapiens era increíblemente inteligente y era un investigador, tenía que estar investigando, probando todos los días, y aprendía muchísimo. Y hoy se sabe que por documentos escritos que desde 2000 años antes de Cristo ya se purificaba agua con carbón. Y también en un papiro egipcio encontrado en Tebas, Grecia, que está datado, ya saben que con el carbono 14 se puede saber la edad, está datado en 1550 antes de Cristo, y ya en él se menciona que se curaban enfermedades de alguna manera, se sabe que se curaban enfermedades con carbón desde 1550 antes de Cristo. Entonces, este conocimiento de la utilidad del carbón para el ser humano es viejísimo. Y fue hasta 1881 que un físico alemán, Heinrich Kaiser, acuñó el término absorción. No existía. Sí existía el término absorción, con B de banco, absorción, cuando el agua absorbe un gas, por ejemplo, ¿sí? Y lo disuelve. Por ejemplo, el CO2 que hay en los refrescos, en las cervezas, pues es CO2 que está absorbido en la solución acuosa y está convertido en ácido carbónico, y cuando nosotros agitamos le damos energía cinética, esta se convierte en energía calórica y entonces el líquido desprende las burbujas. Hay una desorción, la absorción de un gas y la desorción. Pues Heinrich Kaiser, haciendo pruebas, se dio cuenta que el carbón en general atrapaba gases, ¿sí? Y fue apenas en ese año, fíjense. A veces creemos que ha pasado mucho tiempo. Ya habían nacido mis dos bisabuelos. Mi bisabuelo nació en 1878, mi bisabuela en 1880. Yo a ella la conocí muy bien, a él no, pero no es tan lejos, es lo que quiero decir. Es algo bastante novedoso esto. Y ahí nace el término absorción, que viene de adherir, ¿sí? En eso piensa Heinrich Kaiser, viene de adherir. Por cierto, a aquellos de ustedes a los que les interese la historia, tenemos en Carbotecnia un escrito sobre la historia del carbón activado, que investigamos mucho al respecto. Está muy bonito, si alguno de ustedes quiere leer un poco más, y vienen las referencias como las de Heinrich Kaiser, por ejemplo. Y es hasta 1900 en donde surge la primer patente de un señor Rapsolas Ostreica, nacido en la actual Lituania, en la que patenta un método para hacer poroso y darle más área superficial a carbón, darle más área superficial. Y al hacerlo así, amplía esa capacidad natural que tiene para purificar, lo que vimos al principio. ¿Sí? Al hacerlo poroso, al darle más área, le da más capacidad de purificación. ¿Sí? 1901. Fíjense, es el siglo pasado, ¿sí? Que hace poco más de 25 años estábamos en el siglo pasado, y es en ese siglo donde nace
esta idea de hacer un carbón poroso. Y al proceso de hacerlo le llama activarlo. No le da el nombre, Ostreica, no le da el nombre de carbón activado, pero sí da el nombre del proceso. Vamos a activar un carbón, vamos a hacerlo poroso. Fíjense, en las redes hay fotografías de Rapsolas Ostreica, que luego estuvo en el mundo occidental, en Europa occidental, y él firmaba sus patentes como Rafael von Ostreico, ¿sí? Rafael von Ostreico se pronuncia, y se considera el inventor del carbón activado. Algo muy interesante es que en la página web en donde hay estas fotografías dice que no se pueden publicar sin el permiso de los familiares. Escribimos, fue muy interesante, escribimos y nos contestaron y nos dijeron que sí, que la podíamos publicar, la tenemos en nuestra página, pero nos dio mucho gusto saber que vivía la familia. Él fue soltero, él no se casó, no tuvo hijos, pero su familia, sus hermanos, sus sobrinos continuaron, y pues ahí sigue la familia de este señor, que es el que, pues el inventor, el innovador que crea esta maravilla llamada carbón activado. Y recuerden, él no le dio el nombre, él decía, y al activarlo obtenemos un carbón poroso. Entonces el carbón activado ya empezamos a aterrizar, es carbón poroso. Y muy poco tiempo después, digamos 8 o 9 años después de esas patentes, con esa tecnología, una empresa en Holanda empieza a hacer carbón poroso, empieza a llamarle carbón activado, y es Norit, que hoy sigue siendo la empresa más grande en el mundo, productora de carbones activados. ¿Sí? Ahí sigue una muy, muy buena empresa que tiene una filial en Estados Unidos, que también es muy, muy, muy importante. Y bueno, pues a mí me da mucho gusto. Somos competidores, pero los competidores nos enriquecen. Es una empresa muy, muy buena, muy, muy respetable, y es un gusto cuando una empresa tiene tanta duración en el mundo. Viene la Primera Guerra Mundial, o sea, acuérdense, nace Norit en 1909 y en 1914 empieza la Primera Guerra Mundial con las armas químicas y encuentran que con carbón granular pueden hacer respiradores que protegen a las personas contra las armas químicas. También por ahí tenemos un artículo en la red, si lo quieren buscar, que es el carbón activado en la protección contra armas químicas. También está en la página de Carbotecnia. Otro tema muy interesante del que investigamos. Yo estudié toxicología, me parece que lo he mencionado aquí, y bueno, de ese estudio de la toxicología pasé a esto, a profundizar en la protección contra armas químicas. Hoy sigue siendo el carbón activado el principal protector contra estas armas, y no solamente se hacen los cartuchos, también en los trajes. Hoy se hacen fibras de carbón activado. O sea, imagínense, ya el poliéster, el nylon, lo carbonizan y lo activan, lo hacen poroso. Ya no hay que ponerle granitos de carbón a todo el traje. Todo el traje es de carbón activado. Algo muy, muy increíble. Y de aquí, bueno, las guerras detonan la actividad industrial, y así sucede. Digo, desafortunadamente es por una guerra, pero se detona, y hoy el carbón activado ya es un commodity. Ya se considera una materia prima fundamental para y aquí estamos, porque hay muchísimo que tenemos todos ustedes y nosotros que hacer con el carbón activado. Hay mucho por lograr. Hay muchas empresas que no lo usan bien o que no lo utilizan y que podrían beneficiarse del carbón activado. Podría tenerse más salud. Fíjense, el propósito en Carbotecnia es, nuestro propósito ni siquiera es ni fabricar ni comercializar carbón activado, es colaborar para obtener fluidos más sanos y más agradables, ¿sí? Tanto líquidos como gases. Y estamos hablando agua, aire, o la purificación de la sangre, que eso es lo que haces cuando una persona está intoxicada, y es un método bastante sencillo de aplicar con el carbón activado. Aquí, esta imagen la he mostrado en webinars anteriores. Señala que el método de purificación más usado por el ser humano, por muchísimo, es la filtración mecánica, retener un sólido suspendido en un fluido, en un gas o en un líquido, retenerlo por su tamaño, ¿sí? En un medio poroso. Bueno, el segundo proceso de separación más usado en el mundo es la absorción en carbón activado.
¿sí? Muy por debajo de la filtración, pero bastante arriba que las demás. Y algo increíble, fíjense, la separación por membranas que empezó a mediados del siglo pasado, el carbón activado empieza a inicios del siglo pasado, las membranas empiezan a mediados del siglo pasado, hoy ya son el tercer método de separación o de purificación, si ustedes le quieran llamar, utilizado por el ser humano, las membranas. Sin embargo, muy lejos del carbón activado. No lo va a alcanzar porque el uso de carbón activado está muy pulverizado. Se utiliza carbón activado desde en el cartucho del purificador de la casa, por decir algo, ¿sí? Los respiradores de cartucho químico, los deodorizadores de los refrigeradores. Luego hay bolsitas con sílica gel y también bolsitas con carbón activado para almacenar muchos tipos de productos, de fármacos y muchos otros. Entonces, el carbón activado tiene muchas aplicaciones y su aplicación está muy pulverizada. Y como se usa desde muy poquito, pues se usa en todos lados. Entonces, bueno, el método de separación más usado por el ser humano es la filtración. Segundo, carbón activado. Tercero, las membranas. Entonces, qué bueno que estamos aquí para aprender más de carbón y sacarle provecho. Y aprovecho para mencionar que en Carbotecnia nos gusta mucho también el tema de la filtración. Nos hemos metido un poco en membranas porque hay muchas empresas hoy muy buenas y entonces hemos preferido trabajar en los cimientos, en la parte más básica, no dejarle a las membranas todo el peso, porque entonces no se le saca todo el provecho. Entonces, por eso es que nos gusta en particular la filtración y absorción. Hagan de cuenta que fuéramos constructores y que hiciéramos cimientos, que dijéramos, vamos a hacer cimientos para que lo que se desarrolle después no tenga ningún tipo de problemas, no tenga hundimientos, no se quiebre. Y bueno, nos parece que es muy, muy fundamental. Además de que no siempre se necesitan las membranas. Entonces, nos gusta hacer muy bien esos primeros pasos. Viene la Segunda Guerra Mundial y ya el carbón activado granular, que por cierto se fabricaba a partir de concha de coco, que venía del sureste asiático hacia América, pues era fundamental para la protección contra armas químicas, pero en el Pacífico hay barcos, hay submarinos, de los contrarios a los aliados, a Estados Unidos, que hunden barcos mercantes y entonces no pueden llegar a América las conchas de coco y el presidente de aquel entonces en Estados Unidos le pide a una empresa de Pittsburgh que desarrolle un carbón activado urgentemente. Y así es, en Pittsburgh se desarrolla el proceso de activación de carbones minerales, de carbones de minas, para hacer el carbón para protección contra armas químicas, y esa empresa se convierte en Calgon Carbon, la segunda empresa más grande en carbones activados todavía en el mundo y que sigue vigente, una muy, muy buena empresa también. Entonces, bueno, aquí estamos. Y bueno, ya me salto muchas empresas buenísimas que hay en todos lados. Nosotros empezamos en 1988 en Zapopan. Fuimos los primeros, Carbotecnia, en hacer, nos llamábamos Nobrac, originalmente Nobrac Mexicana, y empezamos a hacer el carbón de concha de coco en América. No se hacía. En América se hacía carbones de madera activados químicamente y los carbones minerales que hacía Calgon en Estados Unidos. Ya había algunas otras empresas más. Nosotros decidimos, ya que en México hay conchas de coco que tienen la particularidad de ser muy duras, de tener una muy buena resistencia mecánica y de generar poros pequeños, tema que ya veremos más adelante, y entonces dan carbones muy, muy especiales y decidimos hacerlos. Y después también, fíjense que siempre hemos estado en Carbotecnia en contacto con el sector de la investigación, cosa que es muy rara que se dé. A veces los investigadores están por un lado, las industrias por otro, y a veces no se juntan. A nosotros nos ha gustado juntarnos y bueno, de esa relación con investigadores, porque nosotros no somos científicos, fuimos haciendo el desarrollo de carbones especiales, bacteriostáticos, vamos a hablar de ellos, carbones impregnados con plata, bacteriostáticos, carbones impregnados para retener gases y vapores que no retiene un carbón activado estándar, o carbones, por ejemplo, de alta pureza, grado de farmacopea, o carbones, por ejemplo, suficientemente puros para alimentos, para hacer los quesos, esos que se llaman quesos
cubiertos con ceniza, que en realidad es quesos cubiertos con carbón, queso de cabra, que es un queso muy francés, y entonces se necesitan carbones activados que tengan suficiente pureza, que no tengan esporas de hongos, que no tengan quistes de bacterias, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, todo esto hacemos nosotros en Carbotecnia. Algo muy interesante es que todo esto que platiqué de la industrialización del carbón activado llevó a organismos reconocidos en todo el mundo a hacer especificaciones para normar el carbón, para que se supiera analizar, desarrollar métodos de análisis. Y la principal, por mucho, de todas ellas, es la ASTM en Estados Unidos. Es la que dicta principalmente, y todo el mundo nos hemos cuadrado a ella, en todo el mundo, a seguir las especificaciones de la ASTM, sea un carbón de origen chino, japonés, alemán, del norte de África, europeo, de Sudamérica, de México. Seguimos los métodos de la ASTM. Sin embargo, también hay otros organismos como la NIOSH, por ejemplo, que es para el carbón que se aplica para respiradores de protección química, el Food Chemicals Codex para carbón que se va a utilizar en alimentos, la NSF, que busca que los carbones tengan un grado de pureza adecuado para que en lo que se vaya a aplicar no vaya a desprender compuestos que luego puedan dañar al ser humano, las farmacopeas. Bueno, entonces hoy hay mucho normado y mucha técnica y trabajamos con base en esto, lo cual le da seguridad a los usuarios. Bien, pues entonces ahora, ¿por qué? Vamos a ver qué es lo que hace que el carbón tenga estas funciones. Es un átomo fascinante. Por cierto, ¿cómo se llama? ¿Carbono o carbón? Miren, el átomo, en español, el átomo no es el átomo de carbón, es el átomo de carbono, átomo de carbono. Pero cuando este átomo de carbono se juntan unos con otros para formar un sólido, que se llama sólido carbonoso, ese sólido es carbón, ¿sí? Entonces el átomo es carbono y el sólido formado por átomos de carbono es carbón. Y hay a veces esta confusión porque en inglés los dos términos son carbon, son el mismo, ¿sí? Pero en español son distintos. Y en Estados Unidos y en inglés significan cosas diferentes. Uno es el átomo y otro es el sólido carbonoso. Bueno, ¿qué particularidad tiene el átomo de carbono? Lo primero, que se puede ligar entre sí. Se liga un átomo de carbono con otro átomo de carbono en todo tipo de formas, ¿sí? Todo tipo de formas de distintos tamaños, cíclicas, no cíclicas, lineales, además de que se liga con otros átomos, pero la fundamental es que se liga entre sí. Ahora, no es el único átomo que hace esto, el silicio hace lo mismo. De hecho, son primos hermanos, están juntitos en la tabla periódica. Entonces, el silicio también forma muchos tipos de compuestos. Sin embargo, el átomo de carbono tiene una peculiaridad que no tiene el silicio, que se puede ligar entre sí con doble ligadura y triple ligadura. Y esto hace, por lo tanto, que el número de moléculas que puede generar el átomo de carbono es enorme, es inmensa, es tan grande que la química se dividió en dos. Química inorgánica, que es toda la química, y la química, toda la que no tiene que ver con el carbono, y la química orgánica, con los átomos de carbono. Fíjense, hay aproximadamente 250 millones de moléculas registradas con un número CAS, ¿sí? Chemical Abstracts Service, ¿sí? Le da un número específico a cada molécula que se estudia, que se encuentran sus propiedades y se va registrando el CAS, el número CAS de cada molécula. Hay más o menos 250 millones. Actualmente se registran al año más o menos unos 10 millones de moléculas. Y de esas 250 millones, orgánicas son 200 más o menos. Sí, bueno, más o menos el 80%. Entonces hay más moléculas orgánicas que forma el átomo de carbono que moléculas inorgánicas. Entonces, bueno, es un átomo increíble. Y el átomo de carbono junto con el agua, que es el átomo es un átomo de carbono junto con la molécula, esa es una molécula del agua, que es H2O, dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Esos dos, un elemento y un compuesto, son la base para la vida.
La vida en este planeta solamente se explica por estos dos, por un elemento, el átomo de carbono, y por un compuesto, el agua, que el agua también es muy, muy rara, muy positivamente extraña. Tiene una masa molar de 18, es decir, peso molecular de 18, masa molar de 18, que otro compuesto con esa masa molar es un gas en condiciones de la Tierra, el agua no, por los puentes de hidrógeno. Hay otras moléculas que también hacen puentes de hidrógeno, pero no con tal vigor como lo hace el agua. Y gracias a estos ocurre la vida. Y un ejemplo interesante, fíjense, un ser humano, tenemos 30 millones de células olfativas capaces de distinguir más de 10,000 aromas. Y estoy hablando de compuestos orgánicos. ¿Sí? Bueno, eso es nada más así como un ejemplo de la riqueza de estos compuestos. Bueno, y entonces ahora, ¿por qué purifica el átomo de carbono? Más bien, ya aquí sería, ¿por qué purifica el carbón, el sólido carbonoso formado por átomos de carbono? Bueno, sólido carbonoso, ya dijimos, el que está formado por átomos de carbono. Ahí vemos el grafito, el carbón mineral, el carbón para hacer carne, los diamantes, todos esos son sólidos carbonosos. La peculiaridad que tienen es que, excepto el diamante, todos están formados por placas. No son cubos, ¿sí? No tienen 3 dimensiones, como el resto de los sólidos. Son plaquitas y están así, o sea, están separadas, pero están así como enrolladas, chuecas, ¿sí? Es como una bolita de papel, como papelitos, hagan de cuenta, y los aplastamos y hacemos bolita, y así formamos el carbón amorfo. Carbón amorfo es el carbón para hacer carnes, el carbón de las minas, el carbón mineral, ¿sí? Son plaquitas separadas y enrolladas. Ajá, están enrolladas y por eso hacen un todo, pero son placas a final de cuentas. Si nosotros calentamos hasta cierta temperatura en ausencia de aire para que no se conviertan en CO2, porque pues el sólido carbonoso, si tú le pones temperatura y oxígeno, pues se convierte en CO2. Pero si tú calientas en ausencia de oxígeno, esas plaquitas se ordenan y todas van en la misma dirección y se forma el grafito. Y el grafito es lo que hace el lápiz. Entonces, cuando ustedes escriben con un lápiz, ustedes están dejando plaquitas de grafito. O de estas placas grafíticas se llaman grafeno también, ¿sí? Placas grafíticas o grafeno. Entonces, cuando ustedes escriben con un lápiz, ustedes están dejando embarradas en el papel las placas de grafeno o las placas grafíticas. Y si ustedes calientan más y llegan a 1400 grados centígrados, a una presión de 50,000 atmósferas, esas placas se ordenan y forman ahora sí un cubo. El único material en donde la molécula es cúbica, o sea, tiene largo, ancho y profundidad, es el diamante. El diamante se produce en la Tierra también a más o menos como unos 150, 200 kilómetros hacia el fondo de la Tierra. A esa profundidad se da esta presión y más o menos esta temperatura, y ahí es en donde se forman los diamantes. Y fíjense, los diamantes salen a la superficie por la actividad volcánica, ¿sí? La actividad volcánica es la que va sacando los diamantes, pero los diamantes naturales se formaron a 150 a 200 kilómetros de profundidad debajo de la superficie. Es increíble. Y estos diamantes sintéticos, los que podemos hacer aquí con un equipo a estas condiciones que mostramos, son muy importantes porque resulta que el diamante es el material menos flexible de la Tierra, es el más rígido. No, hablar de dureza no es tan simple, porque resistencia mecánica, por ejemplo, se cae y se rompe, o sea, no tiene resistencia al impacto. Acuérdense que la resistencia mecánica se mide resistencia a la tensión, a la torsión, a la compresión, a la erosión. Entonces, bueno, hablar de resistencia mecánica, un día a lo mejor hablaremos de eso porque es un tema muy, muy interesante. No podemos decir que es el material más duro de la Tierra. Les digo, el término dureza no es exacto desde el punto de vista técnico, pero lo que sí podemos decir es que es el material más inflexible, el menos flexible de la Tierra. Entonces, al no tener nada de flexibilidad, nada, mientras no se rompa, mientras no se caiga, pues es muy, muy bueno para hacer brocas,
brocas de diamante, porque si tú lo aplicas y le vas dando vuelta, pues se va perforando todo, metales, granito, las piedras más duras. Bueno, ese es el diamante y tiene esas aplicaciones. Y los diamantes sintéticos ya se venden como joyas, son bastante más baratos que los naturales, pero también los hay que no son tan perfectos y que se usan para aplicaciones industriales, como la que acabo de mencionar. También, ya en la segunda parte del siglo pasado, se fue descubriendo que estas placas de grafeno o placas grafíticas también formaban tubos, les llamaban buquitubos por el descubridor, o nanotubos, fullerenos, que son esferas, y hoy la nanotecnología está haciendo uso ya, hoy en estas esferas, en estos fullerenos ya se almacenan, por ejemplo, fármacos, y con nanotubos se inyectan iones o se inyectan moléculas o algún punto específico para hacer algún tratamiento médico, por ejemplo. Entonces, bueno, ya todo esto se está aplicando. Y todo esto es el átomo de carbono. Bien, todos sabemos que el átomo de carbono, cuando forma moléculas líquidas o gases, forma esferitas, no planos, ¿sí? Ahí vemos una molécula X, vamos a decir, este es metano, y el átomo de carbono que está en medio se liga a 4 átomos de hidrógeno y forma el CH4, el metano, pero es una esferita. Y las moléculas orgánicas, ¿sí?, en estado líquido o gas, son esferitas o esferoides, así se verían, no son planos como los sólidos carbonosos, ¿eh? Entonces el átomo de carbono forma moléculas redondeadas, ¿sí?, en estado líquido y gas. Y ¿por qué las forma redondeadas? Para que se separen lo más posible. Por ejemplo, las moléculas ligadas a cada átomo de carbono que se separen, y los mismos átomos de carbono que se separen lo más posible. Entonces, en lugar de en un plano, es en una bolita. Entonces, cuando el átomo de carbono forma esferas, estas están equilibradas. Pero cuando forma un sólido carbonoso en donde todos los átomos de carbono están en el mismo plano, hagan de cuenta que está apachurrado, está aplastado y está desequilibrado desde el punto de vista eléctrico, ¿sí? Y fíjense, al estar aplastado, vean ustedes en esta imagen, en el lado izquierdo tenemos un átomo X, un átomo en donde tienes el núcleo con los protones más los electrones rodeando al núcleo, ahí están equilibrados, y todos los átomos que están así, hay momentos en que forman dipolos, que quiere decir que los electrones se van hacia un lado. Esto es momentáneo, esto dura un instante muy cortito, los electrones se van hacia un lado, entonces queda, vean en la parte media, los electrones están del lado derecho y el núcleo está del lado izquierdo, entonces ese átomo queda cargado positivamente de un lado y negativamente del otro lado, y eso se llama un dipolo. Y esto pasa con las moléculas en general, pero en el caso de un sólido carbonoso, por el hecho de que están los átomos de carbono en un solo plano, están aplastados, la formación del dipolo es mucho más grande que en otras moléculas. Se forman mucho más dipolos, todo por estar aplastado, por estar en un plano. Y al formarse un dipolo, en ese átomo de carbono que forma parte de una placa de grafeno, cuando pasa cerca otra molécula equilibrada, cerca, ahí nadando en el aire, en el líquido que rodea a esa placa de grafeno, este dipolo instantáneo, que dura poquito en el átomo de carbono, induce a que la molécula equilibrada que estaba nadando por ahí, otra molécula equilibrada, forme otro dipolo que se llama dipolo inducido. Y entonces ese dipolo instantáneo retiene al dipolo inducido, fíjense, hace que la parte positiva de la molécula que iba nadando se ligue a la parte negativa del átomo de carbono y la retiene, ¿sí? Entonces, por eso, por estar aplastado en forma de una placa que hace que se formen constantemente muchísimos dipolos en los átomos de carbono, cuando pasan moléculas también equilibradas cerca de esos átomos de carbono, cada átomo de carbono
retiene una molécula. Y esa es la razón por la cual el carbón retiene moléculas. Y esto es lo que va a explicar por qué purifica agua, purifica aire, cura o mejora los cultivos. Ya veremos la parte de los cultivos, ya se las iré a explicar, pero es por qué retiene moléculas. Y entonces, cuando tengo un carbón poroso, lleno de poros, tiene mucha área en la cual retiene moléculas orgánicas que iban nadando por ahí y las está reteniendo. Ahora, alguien aquí podría decir, oye, pero si el dipolo dura muy poco, debería retener a la molécula un instante, décimas o centésimas de segundo, la retiene y la suelta, ¿no? Porque se deshace el dipolo. Sí, pero la retiene a la molécula que iba por ahí, la suelta, y cuando la molécula ya se va a ir, se vuelve a formar otro dipolo en los átomos de carbono y la vuelve a retener. De tal manera que la absorción, la retención de moléculas que hace el carbón, es una retención en donde retiene la molécula, la suelta y antes de que se vaya la vuelve a retener, la suelta, la vuelve a retener, la suelta, pero no la deja ir. Entonces, esa es la absorción. En la absorción, que acuérdense, no solamente el carbón absorbe más que otros compuestos por estar en forma de placas grafíticas, pero de hecho, todos los sólidos absorben algo, absorben con D de dedo. Y al sólido se llama el absorbente y a la molécula fluida se le llama el adsorbato. Todo absorbe, el pelo, la piel, el cuero, la lana, los metales, la madera, las plantas, la tierra, todo absorbe a algo, pero lo absorbe en pocas cantidades. Y solamente ciertos sólidos tienen una capacidad de absorción más grande. Entonces, por ejemplo, fíjense, la sílica gel absorbe agua, las arcillas activadas absorben compuestos inorgánicos, la alúmina activada absorbe distintos tipos de compuestos. O sea, hay muchos sólidos que son buenos absorbentes y que absorben mucho más que otros sólidos de la naturaleza y por lo tanto se aplican como absorbentes. Pero el rey, por mucho, o sea, el que le gana por mucho a todos los sólidos de la Tierra es el carbón. El carbón es el absorbente más poderoso que existe sobre la Tierra. Pues yo creo que lo dejaremos ahí. Creo que sí. Espérenme tantito. Miren, voy a darle 3 transparencias más y ahí lo dejamos. Ya sabíamos que no íbamos a terminar y continuaríamos en la siguiente. Bueno, entonces el desequilibrio de fuerzas hace que el carbón en particular sea el absorbente más poderoso de esta Tierra. Y luego, así como en los líquidos, lo similar disuelve a lo similar. Entonces, un líquido polar disuelve compuestos polares y un líquido no polar disuelve compuestos no polares. Lo mismo pasa con los sólidos. Un sólido no polar, como es el carbón, acuérdense que el carbón, al estar formado por puros átomos de carbono y cada uno de ellos tiene la misma electronegatividad, entonces es un sólido no polar. El carbón retiene moléculas fluidas no polares o poco polares. Entonces el carbón activado eso es lo que busca. Las polares no le interesan, no se liga con ellas. Y estas fuerzas por las que el carbón atrapa moléculas se llaman fuerzas de dispersión de London, así les llamaron, las fuerzas de absorción por las que el carbón funciona, que es un sólido covalente que retiene, un sólido covalente no polar que retiene moléculas covalentes no polares, ¿sí? Pensemos no polares, ¿sí? Y las retiene porque forma dipolo instantáneo y genera un dipolo inducido. Y esas son las fuerzas de London. Y tienen como característica, son de poco alcance, no llegan lejos. Ahorita vamos a ver y esto en qué afecta. Son muy débiles, veremos en qué afecta y aumentan con la masa molar. Veremos cómo se traducen estas 3 características en lo práctico. Y aquí vemos los tipos de fuerzas que hay adentro y entre las moléculas. Y las fuerzas por las que el carbón retiene, las fuerzas de dispersión de London, son las más débiles que existen en la naturaleza en el interior de las moléculas, las que hacen que
se liguen entre sí los átomos para formar las moléculas y las que existen entre una molécula y otra. Entonces, la absorción es la fuerza más débil que existe en la naturaleza. Ahora, decíamos que son de poco alcance. Si tú no haces llegar, tienes agua y quieres purificarla, o tienes aire y lo quieres purificar, y tienes una cama de carbón activado, tienes que hacer que la molécula que quieres retener toque al carbón. El carbón no tiene no es como los astros, por ejemplo. El Sol tiene atrapados a los planetas que están girando alrededor de él en una distancia muchísimo más grande que el diámetro del Sol. Así no es el carbón. El carbón es lo que no aterrice en el carbón, no lo va a retener. Así de fácil. Entonces, esto va a hacer que en las aplicaciones que tengamos nosotros, tenemos que hacer que las moléculas lleguen al carbón. Luego, al ser de corto alcance, las fuerzas de absorción, entonces no atrapa más de 3 capas de moléculas. No se llena de capas y capas de moléculas retenidas. Lo máximo, 3 capas moleculares. Entonces, por eso, si no le damos más área superficial al carbón, pues no va a tener mucha capacidad. O sea, es muy buen absorbente, pero tiene capacidad limitada. Y por eso, en la próxima plática, hablaremos de cómo activar, cómo hacer poroso al carbón, cómo darle más área superficial para ampliar esa capacidad 10 veces. Y luego lo siguiente, al ser también de baja fuerza, la absorción, entonces es reversible. Los compuestos volátiles, si tú calientas al carbón, los va a soltar. Y veremos también que se pueden reactivar carbones que retuvieron moléculas no volátiles como grasas, proteínas, etcétera, etcétera. Y finalmente, y esta es la última, en ese proceso de absorción, que decíamos el fluido es un absorbato y el carbón es el absorbente, cuando hay una absorción, esta es exotérmica, siempre que ocurre absorción se va a liberar calor, ¿sí? Es el equivalente a que el gas pasa a sólido o el líquido pasa a sólido y entonces tiene que desprender esa energía que desprende es la misma que existiría por paso al estado sólido y a su vez, cuando hay una molécula absorbida en un sólido carbonoso y se desprende, viene la desorción, es endotérmica. Necesita energía para que haya ese desprendimiento. Bueno, listo. Entonces, no vimos estas. Pensé que íbamos a ir un poquito más rápido. Yo creo que esta charla quizás se va a ir a unas 3. Sí, está bien, Germán. Son temas muy interesantes que vale la pena profundizar. Hay algunas preguntas, si quieres pasamos a ellas. Sí. Son poquitas, si alguien tiene alguna otra duda nos la puede ir haciendo y aquí la leemos. Nos pregunta aquí IMD, dice, ¿y el carbón activado impregnado para qué sirve? Mira, cuando el carbón activado no retiene una molécula, decíamos que retiene moléculas no polares. Entonces, imagínate que tienes carbón activado y quieres retener ácido sulfúrico en estado gaseoso. Ahí están las moléculas de ácido sulfúrico. Entonces, lo que tienes que hacer es que usas el carbón para que te brinde su área superficial, que es muy grande, que tiene una gran área superficial. Es una de las características, es uno de los sólidos, quizás el sólido de más porosidad que también hay o sea, se le puede hacer una gran porosidad, cosa que no se le puede hacer a otros sólidos. Y entonces, te brinda la porosidad, impregnas de una base, o sea, si tú quieres retener ácido sulfúrico, le impregnas esa gran área superficial, para que se den una idea, 10 gramos de carbón activado, 10 gramos podrían cubrir una cancha de fútbol, ¿sí? O sea, casi una hectárea o 8,000 metros cuadrados, ¿sí? Entonces, 10 gramos de carbón activado para que vean la cantidad de área que te da. Entonces, tú usas esa área, la impregnas de una base, de un álcali, y entonces ya vas a tener un carbón impregnado que va a retener ácido, pero el carbón no lo retuvo. Él aportó su área y lo que retuvo el carbón fue el álcali impregnado en la pared de carbón activado. Perfecto. Y ese es uno de muchos ejemplos. Se puede impregnar de todo tipo de sustancias para retener otras sustancias. Muy bien, gracias, Germán. Nos dice Yossi Ramírez, ¿los tóxicos de envases de plástico se pueden depurar
con los átomos de carbono? Sí, yo sí, sí se puede. Veremos, vamos a entrar a detalles y sí, definitivamente sí. Conociendo las moléculas, podemos siempre saber si el carbón funciona y sí, muchos de esos compuestos son muy absorbibles, otros serán medianamente absorbibles en carbón activado, pero sí, habría que ver cada caso, cada molécula que se desprende, porque bueno, hay PET, hay polietileno, hay polietileno poco estabilizado, muy estabilizado, entonces las moléculas que se desprenden son distintas, bueno, como compuestos orgánicos que se utilizan en términos generales para hacer los polímeros, y sí, el carbón va a retener muchos de ellos. Muy bien, Germán. Por aquí tenemos otra pregunta. Dice Luis Gómez, ¿cómo se determina la vida del carbón activado en un filtro de carbón activado? Mira, Luis, desde antes tú sabes más o menos la capacidad que va a tener un carbón activado, pero lo típico es que en una cama de carbón granular, esta retiene entre el 10 y el 30% de su propio peso. Entonces, si tú tienes 100 kilos de carbón activado, en promedio te va a retener 20 kilos de compuestos orgánicos. Y entonces, con un balance de materia, Luis, tú tienes tu flujo, sabes qué concentración tienes de compuestos orgánicos absorbibles, y haces un balance y dices, pues cuando hayan pasado 100,000 litros o 1,000,000 de litros, ya habrán pasado por cada 100 kilos de carbón activado los 20 kilos de compuestos orgánicos, y así estimo la vida que va a tener. Y luego, midiendo que a la salida de la cama de carbón activado, pues no salga el contaminante que quieres retener. Con mediciones ya tú constatas en qué momento ya el carbón ya no lo está reteniendo. Pero se puede, como te digo, Luis, predeterminar o prever la vida aproximada que va a tener el carbón activado. Muy bien. Eduardo Escobar nos pregunta, ¿cómo interactúa la dureza con el carbón y cuáles son los métodos para liberar la dureza del carbón? Edward, el carbón no tiene avidez por la dureza, porque la dureza son iones, ¿sí? Y por cierto, no le gusta lo polar y menos lo iónico. Entonces al carbón no le gusta la dureza, que es los iones de calcio y los iones de magnesio, no le gustan. Sin embargo, cuando tienes un agua con tendencia incrustante, porque tiene estos iones, dureza, calcio, magnesio, algunos otros, de dos cargas positivas, y tienes además alcalinidad, cuando tú tienes un agua con tendencia incrustante, aunque al carbón no le encanta, pues esta va incrustando en todos lados, incrusta en el carbón, en las paredes de los equipos, en la arena, en las membranas, etcétera. Entonces, ¿qué pasa y sí sucede, Edward, que de repente tienes un agua con tendencia incrustante, usas tu carbón y el carbón en poco tiempo o en menos tiempo del previsto ya no funciona? ¿Por qué? Porque se incrustó con dureza. ¿Y cómo eliminarla? Lavando con ácido. Así, si tú un carbón incrustado, que de hecho, cuando tú sacas una muestra de carbón de esa cama incrustada, se ve negro o gris oscuro. Lo secas, se pone blanquecino. Dices, caray, si el carbón al sacarlo de la cama se pone blanquecino, es que está incrustado con carbonatos de calcio, de magnesio, y entonces inundándolo en una solución de ácido clorhídrico, Edward, ¿sí? Vamos a decir al 5% en ácido clorhídrico, suficiente tiempo, con cierta agitación, esos carbonatos se disuelven en el ácido, el carbón se lava y se restablece totalmente la capacidad del carbón. Muy bien. Carlos Javier Escudero nos pone aquí esto, dice, nos dejas emocionados, Germán, con la charla, pero mi pregunta dice, Carbotecnia fueron los que primero fabricaron el carbón a partir de corteza de coco. ¿Qué tanto ha crecido el mercado de este tipo de carbón en el mundo? Gracias por el comentario. Me alegra mucho, Carlos Javier. Hoy le decía a Mauricio en la mañana, porque decíamos, ¿qué se necesita para dar una charla que emocione a los demás? Es que te emocione a ti. El que da la charla se tiene que emocionar, y yo, esto es de lo que más he platicado. Trastabilleo cuando hablo, no hablo tan bien, pero sí me emociona, ¿eh? Me encanta, me emociona, y me alegra que a algunos de ustedes también.
Bueno, entonces, ¿qué tanto ha crecido el mercado de carbón en el mundo? Pues fíjate, Carlos Javier, que va creciendo al ritmo, va creciendo un poquito más que el ritmo de crecimiento de las industrias en el mundo. Las industrias en el mundo crecen a un 8 o 9% anual. Ese es el ritmo de crecimiento de las industrias. El carbón creció mucho en particular en los años 80, 90, porque hubo más control de contaminación y porque hubo más conciencia de la importancia de tener fluidos puros para tener moléculas tóxicas que no fueran dañinas para el ser humano. Entonces, en esas 2 décadas probablemente habrá crecido al doble, quizá, que es muchísimo, probablemente 2 décadas al 20%, y quizá hoy un poquito más que el ritmo de crecimiento del mundo, a lo mejor un 12% anual. Va creciendo este crecimiento. Sin embargo, Carlos Javier, no nos damos abasto en intentar colaborar con las empresas para que usen lo mejor posible el carbón activado. El trabajo de carbotecnia, bueno, el principal es muy disperso el mercado. No sé, tenemos 50,000 clientes activos registrados. Puede sonar qué gran negocio. No, es que está desde el que necesita 20 gramos al mes, o 50 gramos para la pecera, desde ahí, o para el refrigerador, para deodorizar. Pero tenemos muchísimo trabajo muy disperso para que se use bien. Y hablo desde las empresas más grandes, las más grandes refresqueras, las más grandes minas de oro, en los hospitales hay muchísimo trabajo para que se use mejor. Y después también hay muchas aplicaciones donde no se usa, y si se usara, bajaría costos o mejoraría la calidad del producto. Entonces, por eso es que crece a un ritmo mayor que el crecimiento de las industrias en el mundo. Y el mundo pues va creciendo ese 8 o 9% anual, porque así va creciendo también la población. Entonces, bueno, más o menos ese ha sido el ritmo, pero hay muchísimo, Carlos Javier, por hacer. Aquí nosotros estamos con ustedes porque tenemos mucho por hacer ustedes y nosotros. Si nosotros les vendemos el carbón, qué bueno, y si no, si lo compran en otro lado también. El mundo necesita que se use más el carbón y aprovecharlo en beneficio de todos. Así es. Otra pregunta por aquí nos dice Leonardo Sarmiento. A veces he escuchado que personas reactivan el carbón para darle una vida útil más alta. Yo me opongo a esa práctica, pero quisiera escuchar de su parte qué opinan sobre esta práctica. Leonardo, sí, te entiendo. No nos gusta la reactivación, probablemente porque no nos gusta lo que no es muy bueno, porque no nos gusta, por ejemplo, un plástico reciclado que no tiene la misma flexibilidad, las mismas propiedades. Entiendo que no nos gusta. Pero creo, Leonardo, que principalmente no nos gusta porque no sabemos a veces cuando el que reactivó nos está diciendo la verdad, si es reactivado. Nos da mucho coraje cuando compramos algo y resulta que era reactivado, regenerado, y hablo de cualquier tipo de material, o que no nos lo venda más barato por el hecho que fue reusado. Sin embargo, estimado Leonardo, el carbón se puede reactivar perfectamente bien. Y fíjate, hay sales que tiene el carbón. El carbón virgen suelta sales al principio. ¿Por qué? Porque viene de una planta y las plantas tienen minerales, y esos minerales al quemar la planta se vuelven óxidos, y estas en contacto con líquidos acuosos se convierten en hidróxidos, y entonces un carbón virgen aumenta el pH del agua, ¿sí? Y aumenta los sólidos disueltos totales al principio en el agua. Cuando son carbones en polvo, pues como se va agregando y a cada lote de líquido, pues va aumentando el pH. Y un carbón reactivado, Leonardo, ya es un carbón purificado, donde esos sales se fueron en el primer líquido que trató. Entonces, Leonardo, el carbón queda perfectamente bien reactivado. Luego también hay que reactivarlo bien. Si no lo reactivas bien, pues entonces no te va a quedar, te van a quedar todavía residuos de las moléculas orgánicas que retuvo. Yo sí te entiendo, Leonardo. Es sí al reciclaje, si hay una garantía total de que se reactivó bien,
de que el carbón en el previo uso se usó a lo mejor para, no sé, para tratar agua de pozo de muy buena calidad, que no me vayan, porque imagínate que trataron aguas residuales que tenían minerales, plomo, y tú metiste el carbón a un horno para quitar los compuestos orgánicos y ese plomo que quedó del primer uso, pues tú lo vas a tener. Yo te entiendo, Leonardo, pero sí te digo que existen, en México no se usa porque tenemos esa desconfianza. En Estados Unidos hay un gran mercado. Calgon, por ejemplo, si ustedes se meten a su página, ofrece carbones reactivados y lo hace con toda responsabilidad, ¿sí? Hace todo el análisis. Por esto eso está NSF, que analiza que el carbón no vaya a tener algún compuesto que luego vaya a dañar a los demás. Pero entonces, Leonardo, sí se puede, pero te entiendo, sí hay garantías. Y nosotros reactivamos carbones. Nosotros lo que hacemos es que reactivamos carbones para el mismo usuario y tenemos muchos tipos de usuarios que les reactivamos el carbón, se los regresamos y ellos mismos lo utilizan en procesos alimentarios. Lo farmacéutico no, porque ahí son muy estrictos, pero sí se puede entonces, Leonardo, pero te entiendo tu comentario. Si hay ética y si hay técnica profunda, sí se puede. Si no, pues no. Perfecto. Nos preguntan los compañeros de Morsa Water System, ¿el carbón activado puede funcionar para absorber alcohol de una bebida? No, nuestros amigos de Morsa, en Querétaro, queridos amigos, no, el carbón, acuérdense que retiene mejor las moléculas más grandes y las poco polares. El etanol es polar y es chiquita, no lo retiene bien, entonces no es bueno para retener alcohol etílico. Sí, a partir de 3 átomos de carbono, propílico, no digamos butílico y más grandes, pero el alcohol etílico menos el metílico no los retiene bien. Y si lo retuviera estaría muy bueno para las crudas, por ejemplo, que es una intoxicación por alcohol, ¿sí? Entonces, afortunadamente, no. Muy bien, yo creo que con esta cerramos, Germán. Nos dice Tony, gracias por esta excelente plática. Una duda, ¿el carbón activado es capaz de retener microplásticos o nanoplásticos? Específicamente hablando de los cartuchos de carbón en bloc. No, Tony, fíjate que no. Primero porque son moléculas muy grandes, o sea, no están disueltas. El carbón no es bueno para retener lo que no está disuelto y entonces no están disueltas. También es otro tema, ¿eh? La diferencia entre disuelto y no disuelto. Es increíble ese tema. O sea, si me quitan a mí porque yo no estoy preparado, pero ponemos aquí investigadores profundos que sepan de químicos, fisicoquímicos, que sepan de eso, la frontera entre lo disuelto y lo no disuelto no es nada fácil de definir. Y bueno, los micro y los nanoplásticos no están disueltos y además son moléculas muy grandes, no caben en los poros. Entonces, por las dos razones, porque no están disueltos, porque no caben en los poros. Entonces, sin embargo, Tony, pues se pueden retener físicamente, ¿verdad? Habría que buscar si ese carbon block tiene la porosidad suficientemente cerrada para retenerlos, los retendrá. Bueno, acuérdense que los carbon block tienen además una membrana exterior de 1 micra, de 5 micras, de 10 micras, nominal, no absoluta, que si retiene a esos microplásticos, los nanoplásticos no los va a retener, pues los retendrías ahí. Y si no, pues ya necesitarías una membrana, ¿sí? De nanofiltración o de ósmosis inversa, Tony. Muy bien, pues con eso cerramos, Germán, esta charla. Me parece que todavía no tenemos fecha para la siguiente, a menos que Sí, tú... en 2 semanas, Mau. Perfecto. Yo salgo la próxima semana, pero de hoy en 2 semanas y vamos con la segunda parte de esta plática. Ya vi que yo creo que va a ser unas 4 pláticas. Probablemente si nuestros amigos no se cansan, a lo mejor las hacemos cada semana para no tardarnos tanto y empezar a pasar a las aplicaciones específicas que no les van a interesar a todos, pero que sería muy interesante que hablemos de sectores específicos para no quitarle su tiempo a quien no lo requiera. Bueno, a los que son distribuidores que les interese el tema del carbón, sí, les pueden interesar todas las pláticas. Pero la próxima en 15 días y ya ahí vemos si hacemos una cada semana a terminar esta temática general del carbón, porque sí es muy, muy interesante.
Perfecto, pues ahí está, amigos. En las próximas 2 semanas estaremos dando continuidad a esto. Pues sin más, creo que es todo. Muchas gracias a todos por asistir y los vemos en las próximas 2 semanas. Muchas gracias a todos. Un abrazo a todos.